La noche del 3 de enero de 2026 y debió terminar como cualquier otra para Roberto Hernández. A sus 52 años, este hombre dedicado a su familia tenía una rutina que repetía con la misma devoción de siempre: terminar su jornada como repartidor del ala, montar su motocicleta itálica y dirigirse a Nezahualcóyotl para recoger a su esposa del trabajo. No quería que ella regresara sola a casa. Era un gesto simple que había repetido cientos de veces, un acto de amor que nunca mencionaba pero que practicaba religiosamente. Esa noche, ese mismo gesto le costaría la vida. Roberto no era solo un repartidor más en las calles de la Ciudad de México, era el pilar de su hogar, padre de 3 hijos y abuelo de 2 nietos que lo esperaban cada tarde con ansias. Durante más de 10 años había trabajado para la empresa de lácteos, levantándose antes del amanecer para entregar productos por toda la capital. Era un trabajo duro, físicamente demandante, que requería atravesar el tráfico caótico de la ciudad en una motocicleta itálica que él mismo mantenía con esmero. Cada entrega era una oportunidad de demostrar su profesionalismo, su puntualidad, su compromiso con el trabajo bien hecho. Sus compañeros de trabajo lo recordaban como un hombre alegre, siempre con una sonrisa en el rostro, que llegaba a las entregas con entusiasmo genuino y dejaba regalos ocasionales de yogurt o lechitas de sabores para los empleados de las tiendas y restaurantes que visitaba. Se sentía su buena vibra y energía al llegar, comentaría después un joven que trabajó junto a uno de sus hijos en un Starbucks de Tepepan, donde Roberto entregaba productos lácteos durante años. Recuerdo que a veces, de regalo nos dejaba yogur o lechitas de sabores. Simpatizamos mucho con él. Era el tipo de persona que transmitía calidez sin necesidad de palabras, que construía relaciones humanas genuinas incluso en los encuentros más breves del trabajo diario. La vida de Roberto, un ejemplo de dedicación y sacrificio. No tenía un empleo de oficina con horarios fijos, no disfrutaba de prestaciones laborales completas, pero nunca se quejaba. Salía cada mañana con la misma determinación, sabiendo que de ese trabajo dependía el bienestar de su familia. Era el sustento económico de su hogar, el que pagaba las cuentas, el que aseguraba que nunca faltara nada en la mesa. Pero más allá del dinero, Roberto era presencia. Era el padre que siempre estaba disponible, el abuelo que jugaba con sus nietos después de jornadas agotadoras, el esposo que nunca dejaba a su pareja sola en la noche. Sus hijos lo describieron como un hombre íntegro, con valores sólidos, que siempre les inculcó la importancia de ser buena gente. Roberto trabajaba largas horas, turnos que se extendían hasta la noche, pero nunca faltaba a sus compromisos familiares. Su hijo ya recordaría más tarde cómo su padre lo esperaba afuera del trabajo, incluso cuando salía tarde o era fin de semana, solo para llevarlo seguro a casa. Mi papá estaba siempre ahí, esperándome, diría entre lágrimas. Roberto era de esos padres que demostraban su amor no con grandes palabras, sino con presencia constante. La Ciudad de México en enero de 2026 era el mismo escenario de siempre. Tráfico denso, avenidas congestionadas y miles de motociclistas que se movían entre los carriles como única forma de ganarse la vida. Roberto era uno más de esa comunidad de repartidores que atravesaban la ciudad en 2 ruedas, expuestos al peligro. Y otra opción. Para él, la motocicleta no era solo una herramienta de trabajo, era su medio de transporte diario, el vehículo que lo conectaba con su familia. Esa noche del 3 de enero, después de las 22:00 horas, Roberto culóa por el cruce de Periférico Oriente y Eje 6 Sur en la unidad habitacional Vicente Guerrero de Iztapalapa. Como lo había hecho tantas veces antes, no sabía que en cuestión de segundos su vida se convertiría en una tragedia nacional. El impacto inicial ocurrió bajo un puente en Periférico Oriente. Roberto circulaba en su motocicleta cuando un Honda Serie azul con placa CBC lo embistió por detrás con tal fuerza que lo derribó al pavimento. Las cámaras de videovigilancia captaron el momento exacto. Roberto cayó de su moto al asfalto. Pero lo que vino después no fue un accidente, fue algo mucho peor. Roberto se levantó del suelo,
estaba vivo, consciente y severamente confundido y adolorido por el golpe. En eso hizo lo que cualquier persona haría después de ser golpeada. Se acercó al automóvil para reclamar, para pedir explicaciones, para confrontar a quien lo había atropellado. Fue en ese instante cuando la conductora del Honda City tomó una decisión que cambiaría todo. En lugar de detenerse, en lugar de bajar, ayudar en lugar de llamar a emergencia, aceleró el vehículo, embistió nuevamente a Roberto, esta vez de forma directa y brutal. El cuerpo del motociclista quedó atrapado debajo del automóvil, enganchado en alguna parte del chasis. Y entonces comenzó el horror. La conductora no se detuvo, no frenó, no pidió auxilio, simplemente continuó manejando como si nada hubiera pasado con el cuerpo de Roberto arrastrado debajo de su vehículo. Otros automovilistas y circulaban por periférico esa noche comenzaron a ver algo impensable, un cuerpo humano siendo arrastrado por las calles de Iztapalapa. Algunos grabaron con sus teléfonos, otros tocaron el claxon desesperadamente. Varios intentaron alcanzar al Honda City para obligarlo a detenerse, pero la conductora siguió adelante. Roberto fue arrastrado por aproximadamente 2 kilómetros. Su cuerpo recorrió al menos 12 calles mientras la conductora avanzaba por la colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero. El casco que portaba Roberto, diseñado para protegerlo en caso de accidente, se fracturó por la fricción constante contra el asfalto. La ropa se desgarraba, la piel se desprendía y la mujer al volante no se detenía. Testigos después relatarían el horror de esa escena. Conductores que circulaban por periférico esa noche vieron el cuerpo siendo arrastrado y quedaron en shock. Algunos pisaron el acelerador para alcanzar al Honda City, tocando el claxon frenéticamente, gritando desde sus ventanillas. Otros llamaron de inmediato al número de emergencias 911, reportando lo que estaban presenciando. Hay un cuerpo siendo arrastrado por un carro azul. Gritaban por teléfono mientras intentaban seguir al vehículo. Varios grabaron con sus teléfonos celulares, capturando imágenes que después se volverían virales y que mostrarían la magnitud del horror. Un cuerpo humano visible debajo de un automóvil que no se detenía. Hubo quien intentó bloquear el paso del Honda City poniéndose delante con su propio vehículo, pero la conductora maniobró y siguió adelante. Hubo quien se puso a la par del automóvil azul, señalando hacia abajo, tratando de que la mujer al volante mirara lo que tenía debajo de su carro, pero ella mantuvo la vista al frente y continuó manejando durante aproximadamente 2 minutos. Un padre de familia fue apolastrado las calles mientras decenas de personas intentaban detener el vehículo sin éxito. Fue una de esas escenas que desafían la comprensión humana, que obligan a preguntarse cómo alguien puede seguir conduciendo sabiendo lo que está haciendo. El arrastre terminó en la calle Ingeniero Félix Pallavicini, en la colonia Constitución de 1917, cuando el Honda City pasó sobre un tope. El impacto del bache hizo que el vehículo saltara ligeramente, lo suficiente para que el cuerpo de Roberto finalmente se desprendiera del chasis y quedara tendido en el pavimento oscuro. Para entonces era demasiado tarde. Roberto Hernández había muerto, su cuerpo destrozado después de 2 kilómetros de arrastre continuo sobre concreto y asfalto. Y la conductora siguió manejando, acelerando, incluso escapando en la oscuridad de la noche, como si nada hubiera pasado. El recorrido que hizo el vehículo con el cuerpo de Roberto debajo podía completarse en aproximadamente 2 minutos en condiciones normales de tráfico. 2 minutos en los que la conductora tuvo múltiples oportunidades de detenerse. 2 minutos en los que pudo haber salvado la vida a Roberto. 2 minutos que eligió usar para huir. La evidencia era clara. Esto no fue un accidente, fue una decisión calculada de escapar sin importar las consecuencias. A las 23:13 horas de esa misma noche, apenas minutos después de abandonar el cuerpo de Roberto en la calle, las cámaras de seguridad en Nezahualcóyotl captaron algo perturbador. El Honda City azul llegó a un domicilio en la calle Lago Azul, en la colonia Ciudad Jardín. La conductora descendió del vehículo con una calma inquietante. No corría, no parecía desesperada.
Dejó las luces intermitentes encendidas, caminó hasta el portón de la casa, lo abrió con tranquilidad, regresó al automóvil. Esperó a que pasaran otros vehículos por la calle y con cuidado metió Honda en reversa al interior de la propiedad. Era la conducta de alguien que sabía perfectamente lo que había hecho y estaba tomando medidas para ocultarlo. Las imágenes de video se volvieron virales. En cuestión de horas, los usuarios de redes sociales comenzaron a rastrear las placas del vehículo, compartieron capturas de pantalla, identificaron al Honda City y pronto comenzaron a circular y la fotografía propietaria del automóvil, Gabriela Gómez Córdoba, conocida como Gaby, una mujer de 43 años. Los datos que se filtraron fueron especie enfermera de profesión, con estudios en enfermería obstétrica, una maestría en administración de hospitales y antecedentes laborales en el Hospital Juárez de México. Curiosamente también tenía registrada una motocicleta a su nombre. El testimonio de familiares de Gaby, recogido por el periodista Carlos Jiménez, reveló lo que ocurrió después de que llegó a su casa. Según sus propias palabras a la familia, llegó visiblemente alterada, pero no bajo los efectos de alcohol o drogas. Estaba nerviosa. Entró rápidamente a vivienda, recogió papeles y documentos, empacó algunas pertenencias personales y dio una instrucción clara a sus familiares. Si alguien preguntaba por ella, debía negar que estuviera ahí. Después de eso, abandonó la casa. Nunca regresó. La mañana del 5 de enero, vecinos de la colonia Ciudad Lago en Nezahualcóyotl reportaron vehículo abandonado en la calle Lago Saimán. Era el Honda City azul. Las autoridades lo localizaron con daños visibles en la fascia delantera, la cajuela abierta y sin placas de circulación. Fuentes de la investigación revelaron que Gaby había limpiado meticulosamente el automóvil antes de abandonarlo. Se llevó las placas, los documentos de propiedad, tarjetas personales y cualquier objeto que pudiera vincularla directamente con el vehículo. Solo quedó el engomado de circulación de la Ciudad de México, que coincidía con el número 85 de PC, que había sido difundido en redes sociales. Las cámaras de videovigilancia proporcionaron evidencia adicional. Grabaciones mostraron el recorrido completo del Honda City arrastrando el cuerpo de Roberto por las 12 calles de Iztapalapa. Los videos capturaron el momento del primer impacto cuando Roberto cayó de la moto. Capturaron el segundo golpe cuando la conductora lo embistió nuevamente y capturaron los 2 kilómetros de arrastre con otros conductores intentando detener el vehículo sin éxito. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tenía todo los videos, placas, identificación del vehículo y el nombre de la propietaria. La evidencia era abrumadora. Inicialmente, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación por homicidio culposo, es decir, un homicidio sin intención producto de la negligencia. Era la clasificación estándar para accidentes de tránsito, pero conforme avanzaron las diligencias y se analizaron los videos, quedó claro que esto no fue un accidente. El 7 de enero de 2026, la fiscal capitalina Berta María Alcalde anunció que la carpeta sería judicializada ante un juez de control. El delito fue reclasificado como homicidio calificado. Esta reclasificación no fue menor. El homicidio calificado en la Ciudad de México se configura cuando existen agravantes como ventaja, alevosía, traición o sañ. De acuerdo con el artículo 129 del Código Penal de la Ciudad de México, a quien cometa homicidio calificado se le impondrá de 20 a 50 años de prisión. En este caso los agravantes eran múltiples, la huida del lugar de los hechos, la omisión de auxilio a la víctima y el arrastre prolongado del cuerpo durante 2 kilómetros. La Fiscalía presentó las pruebas ante un juez del Poder Judicial de la Ciudad de México, videos de cámaras de seguridad, peritajes, testimonios de testigos y el análisis del recorrido del vehículo. El juez analizó las pruebas y determinó girar una orden de aprehensión contra Gaby. Pero había un problema, Gaby había desaparecido desde la noche del 3 de enero, cuando abandonó su domicilio, nadie la había visto. Se convirtió oficialmente en prófuga de la justicia.
Las autoridades capitalinas comenzaron operativos de búsqueda en al menos 5 domicilios asociados a ellas, incluyendo propiedades en Nezahualcóyotl y en la Ciudad de México. Realizaron vigilancias, interrogaron a familiares, pero ninguno de estos operativos logró localizarla. Y entonces surgió información aún más inquietante. Según reportes del periodista Carlos Jiménez, especializado en nota policial, varios familiares directos de Gaby también habían abandonado sus viviendas e incluso el país. La investigación reveló un patrón preocupante. Conforme las autoridades avanzaban en la búsqueda de la prófuga, su círculo familiar más cercano iba desapareciendo sistemáticamente. Su hermano habría viajado a Estados Unidos, cruzando la frontera en los días posteriores a la emisión de la orden de aprehensión. Su pareja sentimental, identificado también como personal de enfermería, no fue localizado en ninguno de los domicilios investigados. Su hija, quien vivía con ella, tampoco apareció en los operativos. Una prima, que inicialmente fue interrogada por la policía como parte de las primeras diligencias, también abandonó su residencia días después sin dejar rastro. La desaparición simultánea de tantos miembros de la familia coincidió exactamente con el avance de la investigación y la emisión de la orden de aprehensión. Las autoridades identificaron y vigilaron al menos 5 inmuebles vinculados a Gaby y su familia. Propiedades en Nezahualcóyotl, casas en diferentes colonias de la Ciudad de México, direcciones donde vivían familiares cercanos. En todos los casos, los operativos llegaron a domicilios vacíos. Las casas mostraban saínes sido abandonadas con prisa, luces apagadas desde días atrás, cortinas cerradas, correspondencia acumulada en las entradas. Vecinos reportaron que no habían visto a los residentes desde que el caso se hizo público. Todo indicaba una estrategia coordinada de fuga, como si toda la familia hubiera planeado desaparecer. Al mismo tiempo, la pregunta inevitable surgió en medios de comunicación y redes sociales. ¿Cómo fue posible que toda una familia pudiera abandonar el país mientras existía una orden de aprehensión activa contra uno de sus miembros? ¿Por qué no se implementaron alertas migratorias inmediatas? ¿Cómo es que el hermano pudo cruzar la frontera hacia Estados Unidos sin ser detenido? Las autoridades no proporcionaron respuestas claras. Se limitaron a decir que la investigación continuaba, que se estaban agotando todas las líneas de investigación, que no habría impunidad. Pero las palabras sonaban huecas. Mientras Gaby y su familia permanecían fuera del alcance de la justicia mexicana, el caso comenzó a generar preguntas incómodas sobre la velocidad de la respuesta institucional. Los familiares de Roberto denunciaron la lentitud de los servicios de emergencia durante el incidente. Se cuestionó por qué la policía no pudo interceptar el vehículo durante los 2 kilómetros de arrastre a pesar de las múltiples llamadas de emergencia. Se preguntó cómo fue posible que Gaby Cherra tuviera poder llegar a su casa, limpiar el vehículo, recoger sus cosas y escapar sin ser detenida. Y sobre todo, se cuestionó cómo toda una familia pudo abandonar el país mientras existía una orden de aprehensión activa. Las autoridades insistieron, el caso no quedaría impune, que la búsqueda continuaba. Pero hasta el 10 de enero de 2026, Gaby no seguía prófuga. La muerte de Roberto Hernández desató una ola de furia en la Ciudad de México. No fue solo otro accidente de tránsito, fue un recordatorio brutal de la vulnerabilidad de los motociclistas en las calles capitalinas y de la impunidad que muchas veces acompaña a estos crímenes. La comunidad biker, especialmente los repartidores que trabajan en aplicaciones y empresas de entrega, sintió el golpe como propio Roberto podría haber sido cualquiera de ellos. El lunes, 5 de enero, motociclistas realizaron 2 bloqueos en la capital. El primero fue sobre Calzada de Tlalpan, a la altura de la estación Viaducto del Metro, donde repartidores de aplicaciones impidieron el paso vehicular por casi una hora. El segundo bloque ocurrió en Circuito Interior y Zaragoza. Las consignas eran clara justicia para Roberto, captura inmediata de la responsable y que el caso no quedara impune.
Por la noche, una rodada masiva de motociclistas partió de Cabeza de Juárez con destino al domicilio de la familia Hernán, llevando apoyo económico y víveres. Era solidaridad en su forma más pura. El 6 de enero, el cuerpo de Roberto fue velado en su domicilio. Cientos de personas llegaron a dar el último adiós. Sus hijos tomaron la palabra entre lágrimas. Jay pidió que no mancharan la imagen de su padre después de que circularan versiones falsas en redes sociales que sugerían que Roberto había intentado asaltar a la conductora. Fue un hombre de trabajo, nunca fue un asaltante, declaró con voz quebrada. Nancy, su hija, dijo que recordaría a su padre con su buena vibra, sus buenos chis y su sonrisa. Llevo todo lo bueno que nos enseñó ser trabajadora, responsable y tener valores. Soy su princesa. La madre de Roberto, entre sollozos, solo pudo siempre fue muy buen hijo. El hermano de Roberto agradeció las muestras de solidaridad y exigió justicia. El cortejo fúnebre fue acompañado por decenas de motociclistas que escoltaron el ataúd desde la casa hasta el Panteón San Lorenzo Tezonco, en IST. La caravana avanzó lentamente por las calles con los motores rugiendo en tributo. En el camino, otros conductores se unieron. La familia pidió formalmente que el delito fuera clasificado como homicidio doloso, es decir, como un asesinato intencional y no como una muerte accidental. Nada de esto va a regresar a mi papá. Él no merecía haber tenido el final que tuvo, dijo Ger frente a las cámaras. La exigencia social creció rápidamente. Surgió el Movimiento por Ley Roberto, una iniciativa ciudadana para endurecer las penas contra conductores que huyen después de atropellar a alguien. Los colectivos de motociclistas anunciaron movilizaciones continuas hasta que Gaby fuera capturada. En redes sociales, el caso se volvió tendencia nacional. Usuarios compartieron información sobre el paradero posible de la prófuga. Otros expresaron su indignación por el hecho de que toda su familia hubiera huido del país. El mensaje era unánime: no puede haber impunidad. El caso de Roberto Hernández puso fracturas profundas en el sistema de justicia de la Ciudad de México. Mostró cómo alguien puede cometer un homicidio a plena luz pública, ser identificado rápidamente gracias a la tecnología y las redes sociales, tener una orden de aprehensión en su contra y aún así permanecer libre durante días, semanas, quizás meses. Reveló cómo familias enteras pueden escapar de un país mientras las autoridades supuestamente los buscan. Y sobre todo, puso en evidencia la vulnerabilidad de miles de trabajadores que se juegan la vida a día en las calles solo para llevar comida a sus hogares. Mientras Gaby no sigue prófuga. Mientras su familia permanece fuera de México, mientras las autoridades continúan sus operativos sin resultados, el nombre de Roberto Hernández se ha convertido en un símbolo. Un símbolo de todas las vidas perdidas en accidentes que no fueron accidentes. Un símbolo de la impunidad que corro la confianza en las instituciones. Un símbolo de la lucha de una comunidad que exige ser vista, respetada y protegida. Roberto solo quería recoger a su esposa del trabajo. Nunca imaginó que ese acto de amor cotidiano lo convertiría en el rostro de una tragedia nacional. Su familia espera justicia. La comunidad piquera espera justicia. Y México entero observa. Sí, esta vez, solo esta vez, la justicia llegará antes de que sea demasiado tarde. Hasta que Gaby sea capturada, hasta que responda por lo que hizo esa noche del 3 de enero, el caso de Roberto Hernández seguirá siendo una herida abierta en la conciencia colectiva de una ciudad que ya ha visto demasiada violencia, demasiada impunidad, demasiadas vidas rotas sin consecuencias para los responsables.